Hola, hola, muy buenos días amigos, espero estén teniendo un gran día. Mi nombre es Lizeth Albarracín y nuevamente estaré acompañándolos en esta masterclass enfocada en el fortalecimiento de habilidades blandas para la vida laboral. Antes de iniciar, recordamos agradecer al SENA, a OIT y al PNUD por hacer posible este espacio, por permitir que esta información de valor llegue a cada uno de ustedes en sus casas. Deseo que las anteriores masterclass hayan aportado valor a cada uno, así como de seguro lo haremos en esta. En el día de hoy conoceremos sobre la habilidad de apertura a la diversidad cultural, un tema muy interesante, pero además necesario a la hora de adaptarnos a un nuevo país, a un nuevo empleo e incluso a la hora de adaptarnos a recibir nuevas personas en nuestro país. Vamos a dar inicio a esta masterclass conociendo un poco sobre la diversidad cultural, sobre el concepto que nos expone la diversidad cultural. Encontramos que la diversidad cultural describe una representación de los diferentes grupos culturales y étnicos de la sociedad. Pero cuando se habla de empleados diversos, se refiere al resultado de la práctica, de los valores, de las tradiciones o creencias de los empleados. Y esto está basado en la raza, en la edad, en la etnia, en la religión o en el género. En otras palabras, es una población donde se representan todas las diferencias. Entonces, desde una perspectiva laboral, empresarial, los tipos de diversidad en el lugar de trabajo incluyen la raza, la etnia, la edad, la capacidad, el idioma, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el género, la religión o la orientación sexual. Ahora bien, ¿qué es la competencia intercultural? La competencia intercultural se refiere a un comportamiento efectivo y apropiado en las interacciones con personas de otras culturas. También se le conoce como competencia de comunicación intercultural. Este concepto está asociado con cualidades como la capacidad de crear empatía, de escuchar activamente, la actitud positiva hacia las personas de otras culturas y la motivación para interactuar con estas personas. Entonces nos damos cuenta que en este momento que vivimos en el mundo, eh, al igual que siempre hemos tenido movimientos significativos con respecto a la migración. Entonces también nos damos cuenta que a partir de estos movimientos migratorios en nuestras áreas de trabajo, en las empresas en las cuales desempeñamos una labor, existe la diversidad cultural y también existe el no saber cómo abrirme a esta otra forma de ver el mundo, a estas otras creencias, a estas otras formas de interactuar o de interpretar. Y por eso estamos aquí, para que cada uno de nosotros, al recibir esta información, entonces podamos tener apertura a esta diversidad, a esta oportunidad de crecer a partir de las diferencias que me encuentro con mis compañeros en el trabajo. Entonces, nos damos cuenta que la importancia de desarrollar esta competencia, amigos, es la aceptación de que existen otras culturas igualmente válidas como la mía, como la nuestra. Es reconocer que la mía no es la única y tampoco la mejor, ¿cierto? Esto implica entonces una disposición, una apertura, una voluntad para conjugar nuestros propios valores, nuestras propias creencias, nuestros propios comportamientos, y entonces no asumir que son los únicos posibles, porque al asumir que mi forma de ver el mundo es la única, entonces me cierro al aprendizaje, me cierro a mi crecimiento, a mi experiencia y también, y muy importante, me cierro a la oportunidad de aprender a partir del otro, ¿sí? Recordemos que al final, aun cuando hayan diferencias marcadas y significativas entre una cultura y otra, todos podemos aprender de cada una y entonces crecer a partir de estas. La apertura a la diversidad cultural, amigos, es algo que nos interesa a todos, como lo decía anteriormente.
No solamente al inmigrante que llega a un nuevo país a adaptarse, sino también a las personas que estamos en este país de acogida y que nos interesa entonces esta interacción, esta apertura a la nueva cultura para a partir de allí permitirnos crecimiento en todas las áreas, en el área social, económica, de aprendizaje, educativa, ¿sí? Entonces es de gran importancia esto, tanto para el que llega a un nuevo país como para el que recibe en el nuevo país. ¿Cuál es el objetivo de la competencia intercultural? Uno, reconocer las diferencias culturales para favorecer un proceso de intercambio y de convivencia, ¿sí? Generando un aprendizaje y enriquecimiento entre los individuos de las culturas que interactúan. Y dos, el objetivo de la enseñanza de la competencia intercultural es prepararnos para colaborar con otras personas en una sociedad global, proporcionándole habilidades que le permitan interactuar con individuos pertenecientes a otros marcos culturales en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, el objetivo de la competencia intercultural no es más que reconocer mis propios valores, mis propias creencias, mi forma de interpretar o de percibir el mundo y al mismo tiempo permitirme conocer el cómo vive estos aspectos otra persona de otra cultura. Y a partir de aquí, no solamente interactuar, intercambiar conocimiento, aprender, sino también cuestionarnos el cómo hasta ahora yo he llevado la forma en cómo percibo ciertas situaciones, ¿sí? El conocimiento que tengo hasta este momento, las creencias en las que me baso en este momento para vivir mi vida. Entonces, fíjense que esto nos permite, más allá de tener un conocimiento y el saber, nos permite también aplicarlo a nuestra vida y cuestionar el cómo hasta el momento de hoy he vivido, he llevado mi vida. Aquí agregué una frase muy bonita que quiero compartir y es que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Cuando es muy natural, amigos, que cuando en nuestra área laboral interactúan diversas culturas, es natural que al inicio exista como una resistencia a abrirme a esta nueva forma u otra forma de ver la vida, de ver el mundo, de percibir el trabajo. Y pasa porque hemos crecido en la nuestra, hemos crecido en nuestra cultura, hemos crecido en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestras costumbres. Y cuando damos un cambio significativo como la migración o cuando en nuestra área de trabajo llega entonces y somos entonces personas que acogen a estas personas de nueva cultura, existe este choque porque como lo hemos visto anteriormente en las diferentes masterclass, existe una apertura a lo nuevo, a lo desconocido, y lo que es nuevo y desconocido para mí, entonces me genera un poquito de comodidad, me genera un poquito de incertidumbre y esto es absolutamente normal. Pero como lo hablábamos anteriormente, la competencia intercultural nos permite entonces una disposición o una voluntad del corazón por permitirnos la apertura a escuchar, a conocer, a leer, a, a conocer en general sobre la cultura de la otra persona y a partir del respeto, entonces permitirnos convivir en un mismo ambiente laboral si así lo deseamos. Ahora bien, existen 5 factores importantes que vamos a darnos cuenta a continuación. Son 5 elementos distintos y de gran importancia que nos permiten entonces llevar a cabo esta interacción y esta apertura a lo diferente, esta apertura a la diversidad cultural. Entonces, uno, nos damos cuenta del primer elemento que es la actitud de curiosidad. Y esta hace referencia al saber estar, ¿sí? Como les decía ahorita, cuando existe un cambio significativo en mi área laboral, ya sea porque me voy del país y voy a iniciar de cero en otra empresa, o estoy en mi empresa y nunca ha existido otra persona fuera de mi cultura y llega una nueva persona de otro nuevo país, con otras costumbres, con otra cultura, entonces
Aquí necesitamos una actitud de curiosidad, una actitud que nos permita estar aún y en las diferencias, una actitud que aunque la persona tenga un lenguaje diferente, se exprese con palabras diferentes, incluso exprese con algunas palabras que no conocemos en el momento. Lo que necesitamos allí en ese instante es esa actitud de curiosidad, es esa actitud de saberme estar aún cuando todas estas diferencias están, aún y cuando quizás me siento incómodo porque no logro comprender lo que me dicen o el mensaje que quieren transmitirme. Entonces, la actitud de curiosidad nos habla de esa disposición para aprender cosas nuevas acerca de la cultura propia y ajena. Entonces, el saber estar me permite abrirme y preguntar qué significa esa palabra, a qué te refieres cuando dices esto, qué quieres decir con esta expresión. Me permite entonces conocer y aprender acerca de esta nueva cultura, pero a partir de mi actitud de curiosidad, ¿sí? Esto implica entonces relativizar los propios valores y lo ajeno, darnos cuenta y mantener siempre la curiosidad y mente abierta. Y a partir de esto, entonces cuestionar la desconfianza en otras culturas y confianza en la propia. Entonces, siempre a partir de esta actitud de curiosidad, permitirnos, ¿sí? La apertura a nuevos aprendizajes a través de la otra persona, a través de cómo esta persona vive o percibe el mundo, ¿sí? Es permitirnos el ser capaz de suspender esa desconfianza y ese juicio con respecto a los significados, con respecto a las creencias, con respecto al comportamiento del otro, ¿sí? Es bajar el juicio y simplemente darnos cuenta que hay otras maneras, que hay otras formas de llamarle a ciertos objetos, de llamarle a ciertos procesos y que mi tarea en ese instante va a ser solo el saberme estar con una actitud de apertura y de curiosidad. Nos damos cuenta entonces con el segundo elemento que nos habla del conocimiento de grupos sociales y aquí hace referencia al saber, cómo a través de la investigación, cómo a través de la lectura, cómo a través de preguntarle a los mismos compañeros de trabajo sobre su cultura, sobre sus creencias, nos va a permitir entonces conocer, ¿sí? Conocer a estos diversos grupos sociales y este conocimiento, tal como lo vemos en la diapositiva, se complementa con el conocimiento de cómo actuar en diferentes circunstancias. Entonces, uno, conozco a través de hechos o de información sobre diferentes grupos o procesos en grupos sociales. Y dos, entonces esa información se complementa con el conocimiento de cómo actuar, cómo usar este conocimiento en diferentes circunstancias. Entonces, aquí nos hablan de comprender las creencias, comprender comportamientos, comprender hábitos y conocer sobre los procesos de interpretación individual. Y para esto es muy importante no interpretar desde lo que nosotros conocemos, porque hay un significado diferente. Entonces, aquí la importancia de atrevernos a preguntarle al compañero, preguntarnos a la otra persona, hacer investigación, leer, ver un video, ver una película con respecto a esta cultura y permitirme así el conocer. Y a partir del conocer, entonces, saber cómo responder en una circunstancia en medio del ámbito laboral. Y esta respuesta, ¿por qué queremos que esta respuesta se base en el conocimiento de la otra cultura? Porque al que mi respuesta se base en el conocimiento de la otra cultura, va a permitir entonces un estado de comprensión, de empatía, de escucha activa y la otra persona se va a sentir parte de, se va a sentir, aunque guiadas por nuestras diferencias culturales, igualmente se va a sentir parte del ambiente o las circunstancias que estamos viviendo en el momento.
Y tres, hablamos de la capacidad de interpretación, ¿sí? Y nos habla de saber comprender, es decir, saber extraer el significado de los textos, de los documentos, de las experiencias, de los acontecimientos de otra cultura y compararlos o relacionarlos con la nuestra, ¿sí? Entonces, esto nos habla de interpretar símbolos y eventos de otra cultura y saber explicarlos y relacionarlos con los de la propia cultura. Entonces, las destrezas de interpretación y de relación también se refieren a la habilidad para saber mediar en ciertas interpretaciones conflictivas, ¿sí? Sabemos que si dos personas con una cultura totalmente diferente, con creencias diferentes, así vivan una misma situación, es muy probable que ambas personas tengan una interpretación distinta de esta misma situación. Entonces, ¿a qué nos lleva este elemento? Nos lleva a la capacidad de poder interpretar desde mi lente, pero al mismo tiempo, entonces, abrirnos a relacionar la forma en cómo tú interpretas este evento y cómo yo lo interpreto. Abrirnos a relacionar, a comparar, ¿sí? Cómo esta interpretación que tú haces sobre esta situación muy seguramente me da un aprendizaje, me da un crecimiento o me da otra perspectiva que quizás nunca me había permitido ver. Y aquí es entonces donde vemos el crecimiento. Aquí es entonces donde corroboramos lo que escuchamos continuamente, que las relaciones son la base que nos permiten crecer como seres humanos y en este ámbito en específico como profesional. La cuarta es la capacidad de descubrimiento y hace referencia al saber hacer, hace referencia a desarrollar la capacidad de aprender de otras culturas, ¿sí? Es la habilidad de adquirir conocimiento y de reconocer fenómenos significativos en un entorno extranjero y relacionarlo con la nuestra. Entonces aquí nos damos cuenta la importancia de la habilidad de conocer y la habilidad de aplicar lo aprendido en nuestra día a día o en nuestra cultura. Entonces, nos damos cuenta en esta capacidad de descubrimiento lo importante que es llegar igualmente con esta actitud de curiosidad, ¿sí? Con esta actitud de conocer el cómo se hacen ciertas cosas. Y el cómo se hacen estas ciertas cosas no es para que yo cambie mi forma de hacer ya concebida, ¿sí? Mi forma de hacer mis cosas, sino que nos permite entonces relacionar una cultura con la otra, cuestionar la forma en cómo lo he venido llevando hasta ahora. Y a partir de aquí entonces permitirnos un crecimiento e incorporar a nuestro día a día conocimiento, aprendizaje, experiencias, habilidades, componentes que al juntarlos solo van a traer como resultado nuestro crecimiento personal y profesional. Y la quinta es la conciencia cultural crítica. Y aquí nos hace referencia a saber implicarse. Y es la habilidad para evaluar productos, perspectivas y prácticas de la propia cultura y la ajena. Entonces, fíjense que esa habilidad intercultural nos lleva a algo muy bonito cuando lo hacemos desde la conciencia. Y como les decía al inicio, aquí no se trata de si mi cultura es mejor que la tuya, si mi forma de ver la vida es mejor que la tuya, si mis costumbres son mejor. No, aquí se trata de la oportunidad de crecimiento y expansión a partir de la crítica constructiva, del permitirme cuestionarme a partir de tu experiencia, la mía, la que yo he estado viviendo. Entonces, nos lleva a evaluar críticamente prácticas de nuestra propia cultura desde diferentes perspectivas y a identificar criterios de evaluación. Y otro muy importante que no está aquí, pero se lo quiero transmitir, es a partir de esta evaluación, entonces permitirnos ir adquiriendo nuevas formas. Y esto no me hace una persona diferente, sino por el contrario, me hace una persona diversa, ¿sí? Que no solo se quedó con lo aprendido, sino que hoy en día se está dando la oportunidad de abrirse a aprender nuevas cosas y a partir de esas nuevas cosas, entonces
conseguir nuestra mejor versión, reinventarnos las veces que sea necesario y adaptarnos efectivamente a los cambios. Entonces, que quede muy claro que esta conciencia cultural crítica se trata desde una visión, desde el amor, desde la comprensión, invitarnos a cuestionar creencias, costumbres, culturas, ideas, reglas, permitirnos cuestionarnos y a partir de aquí entonces desarrollar un criterio propio en esta nueva situación de adaptación. Ahora bien, por último, conocemos sobre los efectos de la competencia intercultural. Por supuesto que esta competencia tiene estos efectos muy significativos. Uno, la adaptación social, la integración cultural, el incremento de la idoneidad profesional y la salud mental. Aspectos que son de gran importancia para nuestro desarrollo, no solo como profesionales, sino como personas, ¿sí? Entonces, dentro de la adaptación, nos damos cuenta que la competencia intercultural nos facilita esa adaptación al nuevo país, a las nuevas costumbres, ¿sí? Nos posibilita esa adaptación social a contextos culturales ajenos y que no son propios para nosotros. Entonces, sabemos, como lo hemos visto en masterclass anteriores, que el concepto de adaptación está vinculado, ¿sí?, a un resultado intercultural, a un resultado intercultural que genera de alguna u otra forma una sensación de bienestar y de seguridad. Entonces, ¿dónde radica la importancia de adaptarnos socialmente? En esa sensación de seguridad, de pertenencia y de bienestar que podemos lograr. Entonces, algunos indicadores de este nivel de adaptación intercultural son el conocimiento de la lengua, de la cultura de acogida, la motivación respecto a la adaptación, la actitud positiva hacia la sociedad de acogida. Entonces, hay una actitud positiva hacia esa sociedad que me recibe en este país y a su vez esta sociedad de acogida tiene una actitud positiva hacia las personas que ingresan a hacer nueva vida en este país. Otro indicador es la participación en redes relacionales de la sociedad de acogida. Entonces, al permitirnos esta cultura cultural, también nos permitimos empezar a construir redes de apoyo, tanto en lo personal como en lo profesional. Y hacer uso de los medios de comunicación. Seguimos con el segundo efecto y es la integración cultural, ¿vale? La integración cultural es la competencia que favorece de alguna u otra forma nuestra adaptación en corto tiempo, ¿sí? Una persona con competencia cultural dispone de los recursos y capacidades para lograr mantener un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Un equilibrio entre el mantenimiento de la propia identidad y el desempeño funcional en otros grupos culturales. Entonces, ¿de qué nos habla esta integración cultural? Yo estoy segura, yo estoy consciente de mis valores, de mi propia identidad, de mi cultura, pero al mismo tiempo me permito abrirme, aperturarme a estos otros grupos culturales, a estas nuevas formas y a partir de aquí, entonces, permitirme eh, un aprendizaje y una adaptación efectiva. Entonces, esto daría lugar a relaciones interculturales simétricas entre todos sus miembros, daría lugar a que cada persona en el trabajo, sea del país que sea, se sienta integrado dentro de su propia cultura, ¿sí? Se sienta aceptado como una persona culturalmente diferente, pero unido a una misma visión, que es lo que nos tiene en esta empresa o en este trabajo específico, ¿sí? El personal o las personas que trabajan entonces con nosotros disfrutarían de una situación laboral bonita, amena, amable, equilibrada, equitativa,
¿sí? Y esto, por supuesto, motiva a continuar con un trabajo o con un desempeño efectivo, ¿vale? Seguimos con el incremento de la idoneidad profesional y la salud mental. ¿Qué pasa con respecto a, como lo hemos conversado, cuando tenemos estos cambios significativos y llegamos a un ambiente donde por primera vez quizás nos encontramos y nos enfrentamos a diversidad cultural significativa? Esto permite una resistencia, y cuando estamos en resistencia hay negación, y por ende hay ciertos sentires que no son tan cómodos, ¿sí? Hay cierto estrés, hay cierta ansiedad, hay inseguridad por la forma en cómo yo llevo entonces mi parte profesional, hay dudas, y todo esto pues hace o influye en nuestra área personal, en nuestra salud mental. Entonces, con esta apertura nos permitimos disminuir o nos permitimos la reducción de estos niveles de estrés, de estos niveles de ansiedad, de estos niveles de sentir la no pertenencia a este lugar. Con esto con estos efectos, entonces nos damos cuenta que el abrirme a esta competencia intercultural no solamente me permite a mí adaptarme a un nuevo país, sino me permite reconocer que mi cultura, que mi forma no es la única ni la mejor, y a partir de esto me permite entonces crecer desde la experiencia del otro, me permite aceptar las diferencias del otro y me permite aceptar las mías propias. A veces cuando llegamos a un nuevo trabajo, a un nuevo país, cuando nos corresponde adaptarnos, el creer, porque no es una mala intención, pero a veces la creencia de que la forma en cómo yo veo el mundo, en cómo yo interpreto mis creencias, mis costumbres, son las únicas. Cuando nos cerramos a esta creencia, amigos, no solamente sufrimos, no solamente sentimos dolor, sino que nos sentimos entonces excluidos, quizás nos enfrentemos a situaciones de xenofobia, sí, porque precisamente la creencia está en mí. El no permitirme aperturarme a que hay otras formas está en mí, y por ende entonces yo lo voy a proyectar. Entonces, ¿cuál es el regalo más grande que queremos quizás entregarle a partir de esta masterclass enfocada en esta habilidad? Y es desde la humildad y desde la honestidad, permitirnos reconocer esa maletica que viene con nosotros, esa maletica que más allá de recuerdos, que más allá de experiencias, también trae cultura, también trae costumbres, también trae creencias, trae religión, y cuidar esa maletica como parte de mi identidad, pero al mismo tiempo saber que cuando llegue a ese nuevo país, a ese nuevo trabajo, me voy a conseguir con otras maleticas más. Entonces, ¿cómo allí darme la oportunidad desde el corazón? Abrir cada maletica e intercambiar, e interactuar, permitirnos conocer, cuestionarnos, permitirnos reírnos, porque entonces a veces hay palabras muy significativas, o que su diferencia es muy significativa al significado como tal, y eso nos genera risa, y esto es lo que se quiere es que cada persona abra su maletica, se sienta seguro de lo que tiene, pero que se permita darse cuenta que no es la única forma, y a partir de darnos cuenta que no es la única forma, entonces abrirnos a conocer lo que el otro tiene en su maletica, y si me gusta, y si hace clic conmigo, y si me hace mejor persona, y si me regala más bienestar de que puedo poseer hasta ahora, entonces permitirme integrarla a la vida sin el mayor juicio, ¿sí? Cuando veamos en estas maleticas cosas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, entonces como desde el saber estar, que era nuestro primer elemento que vimos hoy, permitirnos allí saber estar, saber reconocer, saber aceptar, saber validar la forma del otro, y desde el respeto, si no es útil para mí, dejarla allí, y desde el amor, si es útil para mí, para mi aprendizaje, entonces permitirme integrarla a mi vida y continuar. Hasta aquí
amigos, con esta super masterclass de la competencia intercultural. Deseamos de todo corazón que cada una de las masterclass hayan significado para ustedes un aprendizaje genuino, un aprendizaje concreto y un aprendizaje sobre todo que con facilidad vamos a poder llevar a la práctica. He escuchado muchas personas que hablan de esas oportunidades que no terminan de abrirse. Y con esto me despido y quiero dejarles desde mi propia experiencia también ese aprendizaje. Y es que si en nuestra mente, si en nuestro corazón no existe esa apertura a permitirnos ver diferente, a permitirnos conocer cosas nuevas, a permitirnos la flexibilidad de saber que para un objeto hay varias palabras que dan su significado. Esto nos va a permitir realmente obtener nuevas oportunidades en un nuevo país. Esto nos va a permitir realmente conocer nuestra capacidad de reinventarnos. Esto nos va a permitir detonar esa resiliencia que hay en cada uno de nosotros. Pero esto no empieza desde afuera, esto empieza desde cada uno de nosotros, desde la apertura de nuestra mente y desde nuestra apertura de corazón a conocer y a enriquecernos de la diferencia del otro y a unirnos a partir de esas diferencias. Un gusto para mí acompañarlos, les abrazo fuerte y espero que tengan un buen día. Nos vemos pronto. Chao, chao.